Hola, bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí en el primer webinar oficial desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo México. Y este webinar se titula Querida a Mesoamérica. Y está enfocado dentro del tiempo de la creación, que es una celebración que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, en donde todos los cristianos de todas las denominaciones y de todo el mundo nos reunimos a orar por la creación, tanto en forma contemplativa como en acciones concretas por nuestra casa común. Me quiero presentar, yo soy Mariel Gual, soy animadora Laudato Si desde el año 2017 y pertenezco al capítulo México, y en este capítulo yo soy asesora externa para el capítulo. También lo que queremos compartir en este webinar es algo muy importante acerca de la REMAM, que ya ustedes lo van a ver poco a poco conforme se vaya desarrollando este webinar. Y para poder iniciar y para poder dar pie y para poder darles la bienvenida a nuestros invitados, le doy la palabra a mi compañero Iván, que es el coordinador del capítulo México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues es un gusto para nosotros tener a nuestros tres invitados del día de hoy. Mi nombre es Iván Sánchez, igual soy animador Laudato Si desde hace 2 años. Y bueno, nuestros participantes nos hablarán sobre la relevancia que tiene la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, la REMAM. Pero antes quisiera presentarles a cada uno de ellos. Tenemos el honor de que nos acompañe Alirio Cázares. Él es diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia. Fue ordenado en el 2002, casado con Andrea hace 25 años, padre de Daniel Esteban, David Felipe y Laura María. Es ingeniero químico, especialista en educación. Tiene un magíster en teología, miembro directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Es integrante de la Comisión de Ecología Integral de la CLAR, referente del Programa de Ecología Integral de Cáritas para América Latina y el Caribe, profesor de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de la Universidad Minuto de Dios, director del programa de radio Ecoteología en encuentroradio.co. Tiene un blog de ecoteología que se llama Amerindia en la Red. Encarna a los personajes Oiko, el Mimo Ecológico y Río Clau. Ha asesorado el proceso de formación de la REMAM y apoyó la preparación del Sino de la Panamazonía. También tenemos como invitado a José David Torres Moya. Él es secretario de la Dimensión del Cuidado Integral de la Creación de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social acá en México. Formó parte del equipo animador de la REMAM, capítulo México. Es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional y psicólogo por la Universidad Autónoma de México. Durante 26 años ha participado en procesos pastorales, 13 como asesor de la pastoral juvenil y 13 años en la pastoral social desarrollando procesos comunitarios de economía solidaria, ecología, organización social, pastoral de la tierra y pastoral del trabajo. Y también tenemos el gusto de tener al padre Patricio Sarlat Flores. Él es sacerdote diocesano desde 1990 de la Arquidiócesis de Yucatán. Estudió en Roma una licenciatura sobre teología espiritual en la Universidad Gregoriana, obteniendo su título con summa cum laude. Ha desempeñado varias encomiendas pastorales como vicario parroquial y luego como párroco. Ha sido parte del equipo formador del Seminario de Yucatán. A nivel nacional, ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Cáritas Mexicana entre 2011 y 2017. A nivel América Latina, ha sido coordinador de la zona Centroamérica y México y miembro del equipo coordinador de Cáritas América Latina y el Caribe entre 2015 y 2019. Fue consejero de Cáritas Internacional, representando a América Latina y el Caribe en el Vaticano de mayo de 2015 a mayo de 2019.
y actualmente es párroco de Mérida desde julio de 2017 y secretario ejecutivo de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana desde septiembre de 2019. Pues les damos la bienvenida a cada uno de nuestros participantes. Como les repito, es un gusto tenerlos aquí en el capítulo México. Le damos la palabra a Lirio, quien nos hablará sobre la experiencia de la Red Eclesial Panamazónica y cómo ha servido a la conformación de la REMA. Hola, un saludo de paz y buen vivir en el amor de Dios. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación para celebrar el tiempo de la creación y procurar que entre todos impulsemos un jubileo en nuestra casa común. Por supuesto, quiero presentar algunos antecedentes, un marco referencial. Recordar que Laudato Si significa en el dialecto umbro de la región de Umbría de hace 8 siglos, en la Italia del medioevo, alabado seas. Y ese alabado seas en boca de San Francisco de Asís es un canto enamorado, un himno al Creador a través de sus criaturas. El Papa Francisco, quien se llama Francisco justamente en honor a San Francisco de Asís, le titula a su carta encíclica Laudato Si, alabado sea, sobre el cuidado de la casa común. Y estamos celebrando ese tiempo de la creación como en el año Laudato Si, con un proyecto a 7 años para que en todo el mundo, en todo este planeta azul, podamos realmente cantar Laudato Si. Entonces, para ubicar el sentido de el trabajo territorial, si fueras tan amable, Maurín, de permitirme compartir la pantalla para mostrar algunas imágenes. Quisiera decirles que hay un concepto fundamental y es que este planeta Tierra, representado acá, en este globito, ¿sí? Es nuestra casa común. Y que un poco en esa misma espiritualidad franciscana, esta imagen que representa la porciúncula es porción pequeña de tierra, establece una conexión entre lo macro y lo micro, entre lo global y lo local. De manera que esa gran metáfora que el Papa nos plantea, cuidar la casa común, o sea, este planeta azul es el espacio que compartimos como familia humana, explica la razón de ser de Laudato Si. Todavía sigo con la inhabilitado para compartir, si es posible. Bueno, entonces, en esa idea de la... bueno, ya me nombraron hospedador. Gracias. Entonces, simplemente para apoyar un poco las imágenes y que no sea tan tediosa la voz. Entonces, lo que dice Laudato Si es que caminemos cantando. O sea, el himno Laudato Si, la alabanza al Dios creador, es un proyecto polifónico de sinfonía. Es como una gran coral que independientemente de nuestras culturas, procedencia étnica, ideologías, credos, nacionalidades, podamos unirnos en comunión para alabar a Dios. Y los seres humanos tenemos la tarea como de llevar de la mano a cada criatura y percibir gozosamente cómo cantan, ¿no? Cómo ellos también alaban a Dios, las selvas, las montañas, los océanos, la fauna, la flora. Es bellísimo ese proyecto de unidad. Entonces, la metáfora de la casa común tiene una raíz en la astronomía, en la visión desde el espacio de este frágil punto azul. Carl Sagan hizo una reflexión sobre esa foto que se ha hecho famosa, sobre ese es nuestro hogar, ese es el valor. Y ahí ven en pantalla entonces como un dibujante, un artista, representa este globito como un hogar. Y entonces la ecología tiene una transformación ya no tanto como algo verde de la flora, la fauna, excluyendo lo humano y excluyendo, digamos, la dimensión sagrada espiritual, sino la ecología integral es
una dinámica de aprender a vivir y convivir en esa casa común. De hecho, la palabra ecología tiene su origen en una etimología griega que significa hogar, las relaciones de las personas que habitan bajo un mismo techo. Entonces, ese mismo techo es esto que está aquí representado, y la forma de implementar en esos 5 años Laudato Si es territorializando. Y los territorios básicamente hermanados en torno al agua. Entonces, ustedes ven que hay una línea, la línea ecuatorial, y en torno a ella hay unos bosques húmedos tropicales. Incluso la gran región mesoamericana, bondadosamente, providencialmente, aparece junto a las Antillas verde, en el cinturón verde ecuatorial, y sustentan la vida porque hay una cantidad de interacciones que equilibran la cantidad de dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero. Entonces son muy importantes. Y tenemos entonces como la región del Congo tiene una red eclesial, como la REPAM es la red eclesial panamazónica, protagonista, ¿cierto?, de toda esa dinámica sinodal. Surge en octubre del año pasado, ya el padre Patricio y David nos van a ampliar esta noción, la REMA. Tenemos un proyecto en Asia, acá mismo en Bogotá, Colombia, en donde vivo, hay una cuenca del río Bogotá con 7 dioses que venimos trabajando. Entonces, pasar del dicho al hecho y concretar ese proyecto de Laudato Si tiene que ver con pies en el territorio, y el territorio en torno a las cuencas hidrográficas, ¿sí? De manera que no solamente caminemos cantando, sino naveguemos cantando, como por ejemplo entre los sinuosidad, los meandros de los ríos, como la gran cuenca del Amazonas. La REMAM también tiene esa idea de remar juntos, ¿sí? O sea, es un trabajo en equipo. Y recientemente se ha creado la SEAMA, que es una conferencia eclesial para la Amazonía. Aquí vista, digamos, el globo azul y una perspectiva de ese territorio, que no es solamente árboles, que no es solamente agua, que es una interacción de una familia humana representada por culturas ancestrales, por grupos étnicos que llevan milenios interactuando con ese bioma, con esa unidad de vida, con presencia de la iglesia también, con misioneros y misioneras que han entregado su vida. Hay mártires en la Amazonía por anunciar el evangelio del amor y el cuidarnos los unos a los otros como el buen pastor nos cuida. Entonces, en ese caminar juntos hay una experiencia en ese laboratorio que es la Amazonía, de reconocer que todo está interligado, que todo está conectado, que todo es relación. La relación entre lo biótico y lo abiótico, entre aquella, o sea, que forma, digamos, ese sistema de vida, entre las culturas ancestrales, las presencias de la iglesia, las instituciones científicas, movimientos ambientalistas, para proteger ese importante pulmón biológico. Ya no la metáfora, perdón, no, ese corazón biológico, la metáfora del pulmón no, ya no es adecuada. Este pulmón bombea en la Amazonía agua, aire, sabiduría ancestral, flora, fauna, y equilibra y está en diálogo incluso con el polvo del Sahara, que por la rotación de la Tierra llega y fertiliza y fecunda nuestra Mesoamérica, las Antillas y esta región de Latinoamérica, con este importante corazón biológico que es el bioma amazónico. Entonces, ahí se inscribe la dinámica de la REMAN. La REMAN es como una, comilla, una Amazonía, ¿cierto? En proporción, en donde también hay agua fronteriza, hay bosques, hay culturas ancestrales, hay presencia de iglesia, de grupos ambientales. Entonces, ¿cómo cuidar esa porcióncula, esa pequeña porción de nuestra casa común que está caracterizada por esos elementos propios de los ecosistemas y los paisajes? Y de esa manera, entonces, el proyecto que tenemos en la Amazonía, pues ha tenido varias instancias. Desde los años 70, los obispos de Brasil pensaban que tenía que ser un trabajo de pastoral de conjunto. En el 2014 nace la red eclesial panamazónica, la REPAM, y
ya sabemos que en el 2017 el Papa Francisco anuncia un sínodo para la Amazonía, se hace unas consultas, un trabajo donde 87.000 personas participaron de alguna manera, y el año pasado se realiza la asamblea en Roma en el mes de octubre, de la cual sale un documento que se llama Querida Amazonia. Y Querida Amazonia incluye las conclusiones de esa asamblea sinodal. Y como fruto de esas conclusiones se propone la creación de una conferencia eclesial para la Amazonía, eclesial, no episcopal, o sea, con participación de todos los dinamismos, de todos los carismas y todas las ministerialidades de la iglesia. ¿Para qué? Para caminar juntos y llevar a cabo una conversión a Jesús desde una dimensión que tiene que ver con lo ecológico, con lo social, con lo cultural, con lo eclesial en el sentido pastoral, y que el Papa retoma y plantea como unos sueños. Recordemos que el Papa es fan, ¿cierto? Es inspirado por San José. De hecho, su pontificado comienza el 19 de marzo de 2013, y los sueños de San José son sueños, los sueños de Dios. Y el Papa entonces, como obispo de Roma, en esa preciosa exhortación posinodal, Querida Amazonia, dice que tenemos que soñar, y nos invitas a tener un sueño eclesial, por supuesto, que es la mitad de ese documento, pero dice que ese sueño eclesial tiene que ver también con el sueño social, el sueño ecológico, el sueño cultural, que no es otra cosa que soñarnos como humanidad, como familia de Dios, queriéndonos, cuidándonos, protegiéndonos, respetándonos, no solamente los seres humanos, sino también con todas las criaturas del Señor, que son nuestras hermanas. Son hermanas porque vienen de la misma fuente de amor. Entonces, sinodal, la sinodalidad, sino significa caminar juntos. Entonces, caminamos juntos cantando. ¿Cantando qué? Laudato Si. Laudato Si es alabanza, alabanza al Creador. ¿Cómo alabamos a la vez al Creador? Cuidándonos los unos a los otros. ¿Y dónde nos cuidamos? En esta casa común que es este planeta. Y de manera que lo que tenemos como previsto es que en este próximo, a mayo 2021, implementemos esta celebración del año Laudato Si, y podamos hacer que la ecología integral desborde esa idea de ecología solamente verde. Fíjense que los objetivos Laudato Si OLS tienen que ver con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y aparecen ahí esos 7 objetivos, que es responder al clamor al grito de la tierra, básicamente digo los biomas, las cuencas hidrográficas, los bosques tropicales, responder allí a los gritos de los pobres, a la economía ecológica, a un estilo de vida sustentable, sostenible, sobrio, feliz, a la educación ecológica, espiritualidad ecológica, participación ciudadana. De manera que si cada uno piensa, oye, mi casa es una porciúncula, es un templo en donde la iglesia doméstica alaba a Dios, mi parroquia también es una porción de esa gran casa común en donde podemos alabar a Dios, mi barrio lo puedo convertir en un ecobarrio, mi municipio, mi municipalidad, mi ciudad puede ser una ciudad ecológica, en la gran cuenca hidrográfica o la estructura ecológica principal es un escenario para alabar a Dios, es el templo en donde alabamos a Dios. Entonces implementamos esos 7 objetivos Laudato Si en 7 años, y hacemos un jubileo. El jubileo bíblico es el descanso de la tierra, la liberación de los esclavos y el perdón de las deudas. Entonces, laudatosificar cada una de nuestras Amazonías, la Amazonía entre comillas, ese espacio de interacción conjunto, plural, biodiverso, es una manera hoy de alabar a Dios, que es el Dios de la vida, que nos invita a trascender en la misericordia, en el servicio a los demás. Y ese es el proyecto, lo que nos está enseñando la REPAM, SEAMA, el Sínodo Panamazónico, es que nosotros podemos replicar esa experiencia humana desde la fe cristiana para transformar la vida de los que más sufren en una esperanza de plenitud, de desarrollo humano sostenible, de buen vivir. Entonces, celebro mucho esta invitación y celebro que podamos
impulsar en el acuífero guaraní, en el Cono Sur, en el Río de la Plata, en la Patagonia, en los glaciares de Argentina y Chile, una red que ya está constituida, que es la Reicosur, que podamos en las Antillas, en el Caribe, vulnerables ante el cambio climático, coger ese corredor biológico caribeño y convertirlo en una red eclesial ecológica caribeña, y que por supuesto la REMAN nos impulse a remar juntos, ¿cierto? A que como el colibrí que nos plantea esa gatica gotica, esta imagen de un congreso que hizo la Cáritas en Honduras, pues representa eso, una iglesia en salida que transforma y cuida la casa común, y que podamos aleteando con un corazón fuerte, arriba, abajo, a los lados, ir polinizando, llenando de amor, de misericordia, de cuidado los unos a los otros, todo nuestro universo. Entonces, en síntesis, la REPAM, la Amazonía, se convierte en un laboratorio de buen vivir, y nosotros desde Mesoamérica estamos replicando esa enseñanza, aplicándola y echándole muchas ganas, tratando de hacer que este escenario de convivencia con las culturas ancestrales, con los pueblos indígenas, con las misiones de iglesia, sea un espacio, un templo vivo para alabar al Dios de la vida. Muchas gracias entonces, y seguimos entonces con nuestro evento. Muchas gracias, Alirio, por explicarnos un poco más de qué es la REPAM, la Amazonía, y ese concepto de cambiar que la Amazonía es un pulmón a es un corazón, nos abre mucho el entendimiento de poder ver más allá de que solo nos da recursos naturales o que genera más oxígeno y demás, ¿no? Sino también ver el territorio como que ahí viven personas, y que también hay que resaltar esa dignidad de cada pueblo originario. Y bueno, ahora nos toca la participación de David Torres. Y David, nos gustaría que nos platiques sobre cómo fue el proceso de conformación de REMAM, y también que nos platiques acerca de la experiencia que ha tenido esta red en nuestro país. Te cedo la palabra. Gracias, gracias Mariel, y gracias al Movimiento Católico Mundial por el Clima, porque yo creo que cae muy bien en este momento la reflexión sobre la REMAM, concretamente en nuestro país, México. Bueno, en octubre del año pasado se hizo la fundación, ya el padre Patricio nos platicará sobre la fundación de la REMAM. Esta es una red eclesial desde Panamá hasta México. Concretamente me toca animar en la parte en México. Y habrá que decir que esta red eclesial en torno al bioma mesoamericano, este conjunto de ríos, bosques, que si bien es cierto, no como la Amazonas tienen una estructura tan concreta, pues se buscó, digamos, encontrarnos en este contexto de este bioma. Pero en el caso de México, pues el territorio mexicano es amplísimo. Hay diferentes teorías, algunos dicen que el bioma mesoamericano llegará probablemente hasta Tabasco, hay algunos otros piensan que tal vez podría avanzar un poco más, pero en general el territorio que abarca el bioma no es el territorio total de México. Por lo tanto, en México se decidió que pues era importante que el país entrara completo, ¿no? Es decir, todos los diferentes biomas o espacios ecológicos, era importante integrarlos. Y todas las realidades culturales también que implica nuestro país. En este caso, la REMAM Capítulo México se iba a celebrar o fundar, si sería la palabra, en mayo de este año, y que como todos sabemos, pues eso no fue posible, es decir, ya había fecha, lugar, pero no fue posible debido a que pues la pandemia no nos lo permitió. Y más bien la reflexión que hemos venido haciendo, un pequeño equipo, una pequeña comisión, vamos a plantearlo en esta forma, una comisión que toca, digamos, a la dimensión episcopal para
el cuidado integral de la creación, animar, pero no necesariamente coordinar. Es decir, se decidió que, pues si bien esto es una red de experiencias eclesiales, era necesario integrar pues a otras caras, a otras formas de organización, especialmente pueblos originarios, que en el caso de nuestro país es muy rico y pues son quienes más en el contexto del territorio sufren por los conflictos socioambientales. En ese sentido, por eso se integró la dimensión de pueblos originarios, CENAMI también, que es el Centro Nacional para las Misiones Indígenas. Entonces, y bueno, también una alianza con los jesuitas. Pues la idea era hacer una pequeña comisión que pudiéramos animar este proceso de la REMAM. Y entonces, pues al no poder celebrarlo en mayo, decidimos pues buscar otra estrategia y en este caso no nos gusta mucho la idea de hacer una fundación del Capítulo México pues a distancia, pero sí que creímos que era necesario pues empezar a encontrarnos con los diferentes actores a nivel nacional, que afortunadamente en México hay muchos movimientos eclesiales de pueblos originarios en contextos más urbanos, que ya tienen una historia muy grande trabajando por el cuidado de los bienes naturales. Si bien es cierto, como dimensión es nueva a nivel nacional, como una dimensión episcopal, en realidad el tema del cuidado de los bienes naturales no es nuevo en la iglesia y sí hay muchos actores, pero la diferencia, o tal vez esto es la clave de esta red eclesial, la REMAM, es juntar y escucharnos estos diferentes actores que por muchos años trabajando y en luchas bastante serias, en muchos casos lamentablemente luchas en contextos incluso de violencia. Y entonces el hecho de que la red les congregue, les junte, les escuche, o más bien nos escuchemos entre todos, nos parece que esto es como la clave de esta fundación. Por esa razón decidimos tener encuentros por zonas en el país. Se dividió el país en 5 zonas y recientemente se les ha convocado ya, dependiendo de la zona, a estos diferentes actores. Claro, nos dimos a la tarea pues de hacer una lista de quiénes serían estos convocados inicialmente. Evidentemente están ahí referentes diocesanos, los que por decreto, por nombramiento del obispo, pues han sido nombrados para este tema, pero también, como dije, estos movimientos ya históricos que tienen un trabajo pues, de bastantes años y una lucha bastante seria. Entonces, este es el proceso que ahora vamos a seguir, hacer unos espacios de diálogo, escucharnos, ir construyendo la red juntos, porque si bien la red tiene ciertos lineamientos o un pensamiento más o menos común entre estos países de Mesoamérica, pues también creemos que quien conforma la red pues necesita ir como dando su opinión de cómo imagina esta red, ¿no? Por aquí va el proceso en el caso de México. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos o los que yo considero que tenemos? Yo pienso en 3 y bueno, obviamente en el contexto de México, pero casi podría asegurar que son los mismos retos, entre otros, que toda la REMAN en Mesoamérica pues va a tener que experimentar. Y uno tiene que ver con la fuerza para atender los conflictos socioambientales. Probablemente este sea uno de los temas más espinosos, más complejos cuando hablamos de ecología integral, pues porque lamentablemente está envuelto por mucha violencia, ¿no? Violencia estructural y violencia física incluso. Estamos hablando de muertes, lamentablemente en México también hay varios defensores de los bienes naturales que han sido asesinados o amenazados. Y en este sentido, la REMAM creemos que necesita hacer esa fuerza, ¿no? No solo la fuerza de la Iglesia como institución, sino de la unión de todas estas organizaciones o movimientos, repito,
en busca de defender lo que obviamente pues está en los intereses de grandes empresas, incluso del mismo narcotráfico en México. Una parte importante también de estos conflictos deriva del narcotráfico. Acá decimos, no todo lo verde es ecológico, ¿no? Por ejemplo, habría que hablar sobre estas grandes plantaciones de aguacate, un producto muy reconocido en México, pero que obviamente como un monocultivo que se ha vuelto de exportación, donde hay mucho dinero de por medio, pues ha empezado a invadir los campos ya no solo de Michoacán, que es el estado más característico por ello, sino espacios ya, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Entonces, el tema de los conflictos es un reto para la REMAM. A mí me parece que otro reto que he observado también es aprender a convivir y a dialogar entre dos visiones de ecología. No porque sean separadas, pero creo que en este momento así está en mucho de nuestra cabeza. Y es el hecho de los pensamientos de los pueblos originarios, de lo que implica cuidar su territorio, de lo que implica, de lo que hacen con su territorio, y esta ecología más urbana, más de ciudad. Creo que a la fecha no hay un diálogo tan abierto y de pronto uno ve al otro sector, si no con desconfianza, al menos como que no se coincide tanto, ¿no? A veces los pueblos originarios tienen como esta idea de que la ecología que se hace en las ciudades, pues es una ecología superficial, de facha, de recoger basura, ¿no? De reciclar, y las luchas que tienen los pueblos originarios por cuidar su territorio, en las ciudades se ve lejana, se ve como, pues es una cosa de ellos, ¿no? ¿Nosotros qué? ¿Qué podemos opinar? Y creo que ese es otro reto, que aprendamos a mirar que si bien la ecología es integral, eh, pues sí tiene diferentes formas de hacerse según los contextos. Creo que ese es otro reto de la red eclesial mesoamericana. Y un tercer reto que percibo es mantener la espiritualidad. A mí me parece que es uno de los grandes aportes de la iglesia a nivel del mundo, porque si bien pues ya hay muchos movimientos sociales, muchos científicos aportando conocimiento sobre por qué es importante el cuidado de esta casa común, si algo se le ha reconocido a la iglesia o se ve como una gran oportunidad es este tema de la espiritualidad. Y que nos permite hacer más integral la ecología, ¿no? Como lo propone el Papa. Entonces, ahí me parece que es otro reto para que esta red eclesial, pues no solo sea un grupo más de gente en pro del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y con luchas y defensas, sino que siga aportando esta espiritualidad, esta conciencia, esta sensibilidad por reconocer de esta casa o esta gran familia, como Lirio bien lo dice. Yo terminaría señalando dos pues grandes retos, no solo de la red, sino hablaría en términos genéricos de todos los que estamos, pues digamos, en este nivel, vamos a ponerlo así, de conciencia por el cuidado de la creación. Uno, aunque ya lo decía, es el tema de la espiritualidad, pero yo pienso, claro, la espiritualidad es un tema pues para los que compartimos alguna fe, no solo la católica, porque como ya hemos ido experimentando, hay pues muchas religiones que tienen amplia sensibilidad por lo ecológico, pero no todos se van a sensibilizar a través de la espiritualidad, es decir, el planeta no lo vamos a salvar solo los cristianos, ¿no? Nos toca a todos. Y entonces ahí entra un nivel de conciencia. Y esto lo digo porque me ha surgido, me han cuestionado, claro también. Es decir, ¿qué hace que una persona asuma un criterio de cuidado, ¿no? Es decir, ¿qué hace que una persona voluntaria, conscientemente, separe sus residuos, por poner un ejemplo, o haga distinto su consumo? Y no es, estoy convencidísimo de eso, no es por el miedo, porque ha habido un discurso, yo creo que mundial,
sobre el hecho del planeta se nos va a acabar, si la temperatura sube más de 1.5 grados, esto es el acabose. Hoy mismo, ¿no? Se está diciendo el planeta se ha agotado. Es decir, todo este discurso que, aunque no digo que sea cierto, creo que no ha servido para hacer cambios, porque está en función del miedo. Y está comprobadísimo que el miedo, pues, genera cambios, pero solo momentáneos. No se sostienen con el tiempo. Basta con ver estas campañas, al menos aquí en México, ¿no? Donde a los cigarros se les ponía fotos de efisema pulmonar diciendo, si tú sigues fumando, esto es lo que te va a pasar. La gente sigue fumando, ¿no? No disminuye el consumo del cigarro por ver una foto de algo que le podría pasar. Y entonces, por eso creo que la clave tiene que ver, para los que tienen alguna fe, la espiritualidad. Y para los que no, desarrollar un nivel de conciencia que nos haga capaces de hacer estos cambios, ¿no? Lo que en términos de fe le llamaríamos la conversión ecológica, sin que necesariamente esté en función del miedo, ¿no? Para que no sea esto una acción de unos locos, ¿no? Los ecologistas, en fin, que incluso dentro de la iglesia se sigue pensando. Y otro tema, así, un gran reto, por supuesto también a nivel mundial, es el tema del modelo de desarrollo. No hay duda que este es tal vez el gran monstruo a vencer, y en México pues tenemos muchos ejemplos. Quiero poner, por decir alguno reciente, este tema de la cervecería que se iba a montar, o que ya se estaba incluso construyendo en Mexicali, que a principios de año pues empezó a tener, digamos, esta discusión de si era viable o no, si el agua de las comunidades ahí en Mexicali pues que de por sí ya es escasa, se la iba a consumir la cervecera, que para qué necesitamos otra cervecera en nuestro país. En fin, todas estas discusiones, incluso la Secretaría del Medio Ambiente propuso un diálogo más bien ahí social, una consulta popular, resultó aparentemente que no. Todo esto sucedió cuando empezaba la pandemia en México. Y yo recuerdo todas las discusiones de analistas, políticos, gobierno, organizaciones, incluso lo escuché dentro de la misma iglesia decir, bueno, decían que esta gente, se referían a los que habían votado por el no, esta gente no entiende lo que es el desarrollo, decían. O sea, es una cervecera de tamaño monumental que iba a traer muchos empleos, que ya había invertido mucho dinero ahí porque la cervecera ya tenía tiempo construyéndose. Y de pronto viene un gobierno, en este caso la Secretaría, que le pone un alto y le dice no más. Y entonces ahí viene este asunto de este conflicto de un modelo de desarrollo, ¿no? Mientras que unos hablan de va a haber empleos, no puede ser que este gobierno esté sacando del país estas grandes inversiones, ¿no? Porque, claro, decían, es un mensaje para otros inversionistas, donde quién va a querer invertir en este país donde de un día para otro le quitan sus concesiones y todo el dinero invertido se va a la basura. Y una propuesta de comunidad decir, oigan, pero queremos cuidar nuestra agua, que es poca. Entonces, viene un problema de concepto de desarrollo que creo que ese es clave, ¿no? En México, en este momento, el gobierno federal ha decidido ponerle un alto al glifosato, que es uno de los químicos que se usa en los campos, pues para matar hierbas y alguna que otra plaga, pero que también está estudiado que es profundamente dañino, no solo para el campo, sino para la salud de quien lo aplica y de quien consumimos los productos del campo. Y otra vez viene la misma desbandada de decir, bueno, este gobierno no entiende. En fin, es un modelo de desarrollo en el que estamos en lucha y que hace ver que los que están en defensa por los bienes de la naturaleza, pues pareciera que tuviéramos pues una mentalidad atrasada, vieja, ¿no? Querer regresar a las cavernas. Me parece que por ahí van estos retos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Estoy totalmente de acuerdo con estos retos que están para nuestro país. Yo creo que los conflictos socioambientales son muy, muy diversos dependiendo de la región en donde estén, ¿no? Por ejemplo, ya comentabas lo de la cervecera al norte. Sus acuíferos están ya en un grado
pues muy bajo de agua y sin embargo también son productores de agricultura, incluso más que en el sur, que abunda el agua, ¿no? Y en el sur tenemos problemas de que se inundan las casas, ¿no? Que se inundan las comunidades por estos cambios de temperatura, también a causa del cambio climático. Y sin duda, la realidad de cada de cada región de nuestro país va un conflicto muy diferente, ¿no? Y me gustó también mucho la parte de, pues vamos a cambiar, pero no por la lógica del miedo, sino yo diría que cambiamos por la lógica del amor, de que estos cambios que hagamos, esta conversión, sea por el amor a la creación, ¿no? Por el amor al otro, por el amor a nuestro prójimo. Y pues está mucho que trabajar en este tema. Muchas gracias. Y ahora vamos con el padre Patricio, que nos va a explicar cuáles son los planes que hay para la REMAM. Le cedo la palabra, padre. Gracias al Movimiento Católico Mundial por el Clima por esta magnífica iniciativa, a la cual también como REMAM nos sumamos a participar. Y gracias a David y a Lirio, que han hablado y han puesto el contexto a Lirio de un modo general y David en el tema de México. Bueno, me toca exponer un poquito el camino, el itinerario seguido en la REMAM. Decirles brevemente que la REMAM ha tenido un proceso de fundación pues lento, pero pues con el deseo de integrarnos como red. Prácticamente desde marzo del 2015, el CELAM, a través del DEJUSOL, tuvo un contacto primero con nosotros, y cuando hablo con nosotros me refiero a la zona Cáritas, a la zona de Centroamérica y México de Cáritas, a la zona CAMEX, que en aquel entonces me tocaba coordinar. Y empezaron los diálogos con Elvi Monzán, de parte de DEJUSOL, y de nuestra parte con el padre Chico, un servidor y el grupo de directores nacionales de Cáritas, para empezar a tener noticias del deseo, de la idea, de la iniciativa de podernos constituir en red. La REPAM se acababa de fundar en el 2014, la estábamos viendo como una hermana mayor que iba tomando cada vez mejor cuerpo y mejor forma, y pues empezamos a hablar sobre el tema. Desde luego que los antecedentes de la REMAM, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, que abarca desde México hasta Panamá, los antecedentes están en el eje de medio ambiente, gestión de riesgos y emergencias de la zona Centroamérica y México de Cáritas. Prácticamente lo que hoy se trabaja de hecho ya no se llama MAGRE, Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y Emergencias, ya no se llama así en Cáritas, se llama Ecología Integral. Obviamente que Laudato Si vino a ser un parteaguas incluso en la terminología, pero por supuesto que más allá de la terminología, en los conceptos de ecología integral. Bueno, pues se trabajaba muy fuertemente el tema de MAGRE, Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y Emergencias, tocando temas vinculados con la tierra, con el agua, con los bosques, con el extractivismo, con el tema de la sequía, con el tema de la migración forzada, a causa justamente de estos fenómenos.
Recuerdo con mucha claridad cómo Nicaragua, por ejemplo, hablaba de un corredor seco, ya en el 2015, un corredor seco donde muchas familias que estaban establecidas, que estaban bien establecidas, con sus ganados, con sus animales, con sus siembras, con un buen vivir, tuvieron que verse con la necesidad de migrar forzadamente a causa de la sequía, a causa de que la sequía mataba a sus animales, sus sembrados, y finalmente atentando contra ellos mismos, por eso tuvieron que moverse. Y después Panamá fue reportando, después Honduras también fue reportando, Guatemala fue reportando, y aún en el sureste de México también fueron reportando este tema de un corredor seco. Y eso fue el elemento que la providencia nos movió para decir, oigan, si tenemos un problema común, indaguemos qué otros problemas comunes podemos tener para irlos resolviendo de manera común. Entonces, fue cuando empezamos a abordar más el tema más integralmente. En eso llega Laudato Si a mediados de mayo del a mediados del año de 2015, y eso nos abre completamente el panorama para poder ir como integrando esta iniciativa, esta invitación que el CELAM a través del DECUSOL nos hacía para integrarnos en red, ¿no? Entonces, para abordar de un modo más holístico, más integral, más fraterno, más enlazado con otras organizaciones, los temas que, como dijo David, a veces nos desbordan, ¿no? El tema de la contaminación de las aguas, de los bosques, de los ríos, de la tierra, del aire, la amenaza de los pueblos originarios que tenemos en todo este corredor mesoamericano. Tenemos pueblos ancestrales, por supuesto, desde Panamá hasta México. El tema del extractivismo y de la amenaza del territorio, y no solamente la amenaza del territorio, sino la contaminación que el extractivismo, sobre todo cuando es un extractivismo al aire libre, contaminando con, pues, incluso con venenos, las aguas que se vierten a los ríos. En fin, hay todo un escenario que nos ha movido en la reflexión y en el discernimiento para dar este paso, ¿no? Fue hasta el 2017, también de la mano con el CELAM, que pudimos ya estructurar, y en eso Alirio nos ayudó muchísimo, un primer paquete de inicio, de sensibilización y de ir como descubriendo los grandes temas que en este tema de ecología integral había que abordar por país. Entonces nos dimos un recorrido todo 2017 y 2018 por Centroamérica y México para impartir talleres de ecología integral. Talleres que impartimos el diácono Alirio y un servidor por todas las naciones de Centroamérica y México. Y en esos talleres, pues digamos, talleres de 3 días, donde se pedía o se convocaba a personas que pudieran tener el perfil para que reciban una invitación a integrarse como red mesoamericana y poder abordar los grandes temas comunes así en red. Entonces así se dieron los talleres en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, Costa Rica, en Panamá, en El Salvador, por supuesto, en toda Centroamérica, ¿no? Y bueno, como fruto de estos talleres, entonces convocamos a una gran, digamos, un gran taller mesoamericano
que fue, digamos, el taller donde se dio, digamos, la fundación, ¿no? La asamblea fundacional de la Red Eclesial Mesoamericana, que fue en septiembre del 2019, el año pasado. Ahí con presencia de obispos de la zona mesoamericana, con presencia de organizaciones católicas, con presencia de sacerdotes religiosas, con presencia de la Cáritas, con presencia del CELAM, con presencia del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, con presencia de la vida consagrada de los Cotapí, de la vida consagrada y religiosa presente en Mesoamérica, dimos el paso de fundar finalmente a principios del mes de octubre la red ya quedar formalmente constituida, la red eclesial mesoamericana. Bien, esto desde el principio a instancias y acompañados por el DEJUSOL, y donde el DEJUSOL y Cáritas América Latina y el Caribe fueron las dos instituciones, digamos, que acompañaron el proceso de formación de la REMA. Yo diría cuatro retos que tenemos después de la fundación. En primer lugar, el primer gran reto de la fundación de la REMA, es comprender el espíritu. Ya David hablaba de la espiritualidad, comprender el espíritu de la Laudato Si. O sea, que tengamos como documento vinculante, como carta magna, la Laudato Si. Que sea nuestra guía y que sea nuestra inspiración. Comprendiéndola integralmente, cabalmente, a cabalidad, ¿no? No la parte que me convenga, no la parte que me guste, no la parte donde yo tomo como documento de batalla, sino comprender el planteamiento de ecología humana, de ecología integral, de modelo de desarrollo que propone el Papa para el cuidado de la casa común. Me parece que esto es muy importante y por lo tanto el primer reto es poder adquirir, asumir una espiritualidad ecológica a la luz de la Laudato Si. Me parece que este es el planteamiento fundamental. Si no tenemos esto bien asumido, pues difícilmente podrás sumarte a la causa de la red, porque la red se basa en esto, en la Laudato Si, documento vinculante, carta magna, ecología integral, ecología humana integral, que mira con distintos ojos el mundo en su desarrollo y al ser humano, como lo mira el mundo del capital, del desarrollo, como ya David nos había hablado, ¿no? Entonces ese es el primer reto, ¿no? En ese sentido, ya Alirio hablaba de laudatosificar, ¿no? Laudatosificar, pues eso es, ¿no? Que como un catéter en las venas laudatosifiquemos nuestras instituciones y nuestra vida con esta mira de ecología integral. El segundo reto, que es un reto, digamos, práctico, pero no tan solo práctico, es que las distintas naciones que integran el corredor mesoamericano bueno, ¿le paramos entonces? No, siga. Okay, Termine de... No hay Bueno, problema, siga. es establecer y fundar los capítulos por país. Esto me toca acompañar este proceso. Ya Guatemala ha dado el primer paso,
Ya El Salvador fue el que dio el primer paso. Guatemala ha hecho una asamblea prefundacional y por esto del COVID se detuvo, pero en eso están trabajando. En enero, Panamá dio el paso, acompañé la asamblea en el contexto, al final de una asamblea de los obispos de Panamá, en la Conferencia Episcopal Panameña. Ahí fue la firma de la fundación de la REMAM capítulo Panamá en enero de este año. En febrero de este año, también Costa Rica dio el paso y se hizo la fundación del capítulo Costa Rica de la REMAM. México, como David ya expuso, tenía ya todo listo para dar ese paso, pero se tuvo que, pues digamos, ponerle pausa debido al famoso coronavirus, cosa que David está reactivando ya. Y nos falta, pues, acompañar los procesos de los otros países un poquito a distancia, pero me parece que es el reto, ¿no? Que todos los países puedan ya fundar y consolidar su capítulo país REMAM. REMAM capítulo México, REMAM capítulo Guatemala, REMAM capítulo Honduras, REMAM capítulo El Salvador, que ya existe, REMAM capítulo Nicaragua, REMAM capítulo Costa Rica, que ya existe, y REMAM capítulo Panamá, que ya existe. Y aquí hay un reto adicional, que es incluir a Belice a la red. Aquí hay pasos que se han dado. He estado ya en 2 ocasiones en el obispado de Belice con el obispo Larry y pues estamos dando esos pasos para que puedan para formar un equipo animador y poder dar el taller de ecología integral en Belice y poderlos animar a integrarse a la red. Si bien es cierto que Belice no pertenece digamos, a la zona CAMEX, porque Belice es parte de la Conferencia Episcopal de Antillas. Entonces pertenece digamos, al arzobispado de Jamaica. Entonces hay 22 diócesis caribeñas y Belice es la única que está en el macizo continental. Entonces Belice se entiende con la Conferencia Episcopal de Antillas y se entiende con Jamaica, con Bermudas, con Trinidad y Tobago, con Guadalupe, con Martinica, pues con todas estas islas caribeñas a las que forma parte, incluso por el tema del idioma. Pero bueno, en estas estamos, ¿no? El tercer reto de la REMAM es aprender a trabajar en red. Todavía hay un lastre que pesa mucho, que es el individualismo, ¿no? Y ya vimos que poco se puede alcanzar trabajando individualmente. Y el objetivo, digamos, la gran ventaja de trabajar en red es que podemos sumar esfuerzos de quienes prácticamente estamos haciendo lo mismo o queremos trabajar y estar en la sintonía para que rememos, REMAM, Red Eclesial Mesoamericana, pero también con el ejemplo del remero, del que rema, para que juntos, cada quien con su remo, hagamos más fuerte y avancemos con más fuerza en búsqueda de los mismos objetivos, ¿no? Entonces, aprender a trabajar en red, tanto con nosotros, las organizaciones eclesiales, que digamos es el primer círculo concéntrico, y aprender a trabajar en red con otros, digamos, aliados estratégicos, organizaciones o movimientos populares que no sean de inspiración cristiana, pero que trabajan, o que siendo cristianos no son católicos, trabajan en favor de esta línea de la espiritualidad ecológica, ¿no? Entonces, aprender a trabajar en red. Esto me parece que es todo un reto. Y finalmente,
así como el qué hacer de la REMAM, yo lo pongo en tres aspectos, ¿no? Yo creo que el primer gran reto en cuanto a las acciones, en cuanto al qué hacer de la REMAM, es justamente tomar acciones en favor de la ecología integral, ¿no? O sea, poder acompañar y poder acompañar procesos en cada nación y que se note y que se hagan acciones a favor de la ecología integral. El segundo gran reto, yo lo veo en el tema justo de lo que decía David, en la formación de la conciencia social, formación de la conciencia ecológica. Todavía hay un dejo fuerte de mucho moralismo, y muchas veces el examen de conciencia se limita a cosas que tienen que ver únicamente con el fuero interno, ¿no? Y abrir la conciencia del creyente para que en su rendición de cuentas personal ante Dios pueda también estar incluido el tema de cómo se relaciona, no solamente con el Creador, sino cómo se relaciona con las criaturas, las personas y las criaturas, obras de la creación, y cómo se relaciona con sus hermanos, hermanas y hermanos, y cómo se relaciona con el mundo en general. O sea, el tema de las relaciones, ¿no? Y cómo impacta, lo que yo hago impacta, ¿no? Que es el famoso pecado social, cómo lo que yo hago o dejo de hacer impacta en el mundo, ¿no? Y finalmente, otro reto es el ejercicio de la voz profética de la REMAM para ayudar y para hacer fuerza, sobre todo cuando hay que defender a los pueblos, defender a los territorios, defender pues ante los atropellos, pues una voz profética que pueda también oírse y pueda cobrar fuerza para poner alto a atropellos y para poner alto a situaciones de injusticia. El tema del profetismo no solamente es el tema de la denuncia, sino también del anuncio liberador que nos hace el Papa Francisco para que por medio de esta ecología integral podamos tener una plena comunión con Dios y comunión con los demás, comunión con la creación. Me parece que por ahí van estas, digamos, grandes líneas de los retos de la REMAM, ya, digamos, a casi un año de su formación. Eso es lo que quería yo comentar. Muchas gracias, Padre Patricio, por todo lo que nos ha compartido. La verdad es que es algo súper interesante que nos motiva mucho. Afortunadamente yo pude estar en uno de los talleres de ecología integral en Panamá. Se me pasó el de México, aquí no pude venir, pero en el de allá sí estuve. Y lo que me impresionó mucho de ese taller fue como ellos también tienen conflictos socioambientales por el agua, ellos también tienen problemas de pérdida de biodiversidad, ellos también tienen problemas de tala ilegal, ¿no? Y fue como que mi mente se abrió a esta conectividad que hay, ¿no? Porque en los ecosistemas no hay fronteras de países, ¿no? Todo está conectado. Y nosotros somos los que ponemos como esas barreras físicas de que aquí empieza un país, aquí inicia el otro, pero las especies van y se mueven por todos lugares, ¿no? Entonces, a mí me ayudó muchísimo como a abrirme los ojos, a ampliar la visión de que somos parte de un todo y que somos parte de esta red, ¿no? Y Alirio compartía en ese mismo taller, si hay red de los malos, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no?
¿por qué no tener una red de buenos? ¿Por qué no tener una red de personas buenas que están trabajando por la creación, por los marginados, por los pobres? ¿Por qué no tenerla nosotros también? Y bueno, sí, para todos nosotros la REPAM es como nuestro ejemplo, ¿no? Nuestra hermana mayor. Y ahora lo que va a tocar son las preguntas, que es como, bueno, lo que queremos saber entre los animadores para preguntarles a ustedes y así profundizar un poco más. Igual si dentro de estas exposiciones tenían como más ideas que aportar en estas preguntas, también pueden aprovechar para poder agregar un poco más. Y voy a iniciar con Alirio. Alirio, después de haber celebrado el Sínodo de la Amazonía y de todo el trabajo que has podido compartir con REPAM también, ¿cómo le hacen para mantener la esperanza tan dinámica y que puedan seguir trabajando por esos sueños? Sí, yo creo que hay que entender que el sínodo es una de sus raíces en la eclesiología del Concilio Vaticano II, de la cual el Papa Francisco ha bebido y está tratando de aplicarla. Entonces, más que un evento, el Sínodo de la Amazonía o el Sínodo Joven o el Sínodo de la Familia es toda una actitud, una identidad sinodal de toda la iglesia. Y eso implica la capacidad de dialogar. La capacidad de dialogar, como decía David, con otras denominaciones cristianas, con otras personas, con otras creencias que no son cristianas, con otras personas que están compartiendo el mismo territorio en la casa común, en la porción de la casa común. Y ahí nos une la vida, ahí nos une los derechos humanos, la defensa de la dignidad de las personas y por supuesto hay una dignidad, el Papa lo ha dicho, hay una dignidad de la creación, del resto de la creación, de lo que llamamos naturaleza, porque es que nosotros somos naturaleza, nosotros somos creación, estamos vinculados, ¿sí? Entonces, esa premisa también genera una dinámica de esperanza. Esa premisa, por ejemplo, ahora en esa situación de que hemos vivido las pandemias, la pandemia del coronavirus, la pandemia del desempleo, la injusticia, la corrupción, del sinsentido, el Papa nos está invitando a soñar con imaginación creativa, tomar la proactividad, tomar la iniciativa de construir el mundo que queremos, ¿sí? Entonces, esa actitud, digamos, eclesial, obviamente tiene una de sus raíces en una experiencia, una espiritualidad, como decía el padre Patricio, una espiritualidad que es pascual, que es resiliente, y es que nosotros creemos en el Dios que ha vencido la muerte. Y si venció la muerte, ningún problema nos queda pequeño. Si es el Dios que convirtió el árbol de la cruz, del horror de la cruz, de la violencia, de la injusticia suprema, lo convirtió en árbol de la vida. Entonces, es desde dentro, desde abajo, desde la unidad, que nadie le suelte la mano a nadie, que todos nos sentimos hermanos, nos sentimos como parte de esa misma familia, que nutrimos la esperanza. Y eso creo que también con lo que decía David, me parece que eso es clave en el mundo de los creyentes, que eso nos lleva a hacer las cosas no porque nos paguen o porque tengamos miedo a las sanciones, a las multas, o porque el mundo se va a acabar. No, el mismo Papa en el numeral 160 de la encíclica nos dice que lo hagamos porque es nuestra dignidad, porque es nuestra misión, porque es nuestra razón de ser. Y quien llega a ese convencimiento no necesita ni aparecer, ponerle likes a todo lo que hace, sino lo hace en lo secreto y lo hace en el anonimato y como hemos dicho recientemente, lo hacemos, esta es la laudatosificación de la vida, 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Muchas gracias, Alirio. También se me viene a la mente una cita de Laudato Si que dice que nuestras preocupaciones por nuestra casa común no nos quiten el gozo de la esperanza, ¿no? O sea, que aunque tengamos estos problemas que nos rodean, así como tú lo mencionas, sentirnos unidos con los demás, que va a ser lo que nos va a sostener en estas crisis, ¿no? Como ahora las pandemias.
La siguiente pregunta va dirigida para David y es, ¿cómo se puede trabajar para que todo México se pueda sentir parte de Mesoamérica? Porque como ya lo habías mencionado, hay algunos países que están al norte que se sienten más del otro lado. Entonces, ¿qué proceso tendría que pasar para que todo México se pudiera sentir unido a Mesoamérica? Bueno, es una pregunta muy compleja de responder. Yo creo que sí, ahí es uno de los retos, pues para que no sea esta red como una serie de acciones pues individuales en cada país, que yo diría ya de por sí a lo mejor el hecho de que cada país haga una red propia, pienso que ya es una ganancia grande, ¿no? Pero el siguiente reto va a ser que nuestras acciones tengan mirada, pues como tú decías, donde la naturaleza no tiene fronteras, ¿no? Es decir, esas fronteras políticas, sociales y iba a decir hasta culturales, pero no, porque culturalmente Mesoamérica tiene mucho en común, ¿no? El maíz, por ejemplo, es algo que nos une profundamente y me parece a mí que a través de la cultura, porque esta es una de las dimensiones de esta ecología integral, ¿no? La ecología cultural que implica integrarnos estos países y saber pues que nuestras problemáticas son pues semejantes, como casi todos los países de Latinoamérica, pero concretamente en esta zona de Centroamérica, sufrimos más o menos de los mismos conflictos socioambientales y que las soluciones a esos conflictos pues también son semejantes. Es decir, se me ocurre en este tema de la agricultura, donde a lo mejor la apuesta tenga que ser pues hacer una transición a modelos agroecológicos, ¿no? Que no pueden ser de tajo ni totalmente de inicio, porque claro, un campesino pues nos va a decir, yo no voy a producir igual si lo hago con métodos agroecológicos, de pronto toda mi cosecha, ¿no? Todo mi territorio. Pero hacer procesos de transición, es decir, que juntos hagamos acciones que vayan en el mismo sentido, me parece que esto nos puede dar identidad. Y temas de los conflictos socioambientales, yo recuerdo en alguna reunión decían, bueno, ¿y cómo lo resolvieron? Le preguntaba un país a otro, ¿no? Y claro, ahí a veces las respuestas pasan por cuestiones legales, por ejemplo, ¿no? La legislación de cada país no es la misma, pero sí, por ejemplo, la forma de organización comunitaria, creo que es otra clave también, ¿no? Es decir, que compartamos formas de organización, que compartamos técnicas para resolver conflictos semejantes y que nos sintamos más en la casa común, más que en mi propia casa, queriendo recoger la basura de mi propia casa, sino más bien es esta casa común que nos congrega y nos reúne. Es todo un reto, pero bueno, pues esa va a ser la intención en los próximos años. Muchas gracias, David. Sí, es un reto poder trabajar todos juntos y superar esas barreras del individualismo para poder trabajar de manera comunitaria. Y respecto a, ya que mencionaba sobre los conflictos ambientales, voy a pasarle la palabra al padre Patricio para que nos pueda explicar un poco sobre cuáles son los conflictos socioambientales parecidos que están en Mesoamérica y si usted pudiera reconocer como algún conflicto socioambiental que se distinga de los países. Bueno, sí hay conflictos comunes. Yo creo que un conflicto socioambiental que se comparte en Mesoamérica es el tema del territorio. El tema del territorio, es decir, territorio en mucho con el tema del extractivismo, ¿no? El despojo por intereses económicos, en el caso del extractivismo, o despojo por intereses
digamos, de políticos que poco les importa la dignidad de la gente, que por concesiones, por cuestiones de economía, de intereses, van vendiendo tierras y van despojando a la gente de sus lugares, ¿no? Eso está presente en toda América, digo, está presente. Pienso que es un conflicto socioambiental grave, ¿no? Yo creo que otro conflicto socioambiental presente es el tema de la agricultura, los monocultivos. Ya David habló del tema del aguacate en México, que es un ejemplo, pero en Costa Rica, por ejemplo, está el tema de la palma africana, donde extraen buena parte de aceite, y otro tipo de monocultivos. Está el tema también del famoso Monsanto y otros temas de pues, maneras no respetuosas de tratar a la madre tierra, ¿no? Otro tema, otro conflicto socioambiental es el tema de la contaminación. Que tiene que ver directamente con el modo como se consume. Y el modo como se consume, pues tiene que ver también con el modo como entendemos la vida. Pero bueno, básicamente el conflicto es la contaminación. La contaminación de nuestras aguas. Hoy podemos encontrar en los ríos, en los mares, en los lagos, en los cenotes, por ejemplo, aquí en Yucatán, hay mucho plástico, hay mucha basura, hay hidrocarburos, ¿no? O sea, en fin, hay muy mal manejo de la basura y sobre todo del tema de los desperdicios, ¿no? No se diga de la contaminación del aire en las grandes capitales y en las grandes urbes industrializadas, ¿no? La contaminación de las lagunas, de los ríos, a causa de desechos industriales, ¿no? Me parece que por ahí identifico los grandes conflictos socioambientales presentes en el corredor mesoamericano. Muchas gracias, Padre Patricio. Sí, no había pensado en esa parte del territorio, más bien lo estaba pensando como minería, concesiones de agua, ¿qué más? Los campos eólicos, solares, ¿no? Que van vendiendo las personas sus propiedades. Pero sí, bueno, todo eso se resume, ¿no? En esta parte de territorio. Muchas gracias. Más todo está interligado, ¿no? Sí. O sea, una cosa va, exacto. Sí. Una cosa va de la mano con la otra. Y ya que entramos en esta parte de los conflictos y del extractivismo, esta pregunta va para David. Es un poco difícil de contestar también. ¿Cómo se ve la participación eclesial en los conflictos de territorio, agua, extractivismo y megaproyectos en nuestro país? Mira, no es difícil de contestar, más bien es penosa de contestar. Y la respuesta es que la participación es proféticamente muy poca. Sí hay lucha, yo creo que sí hay agentes de pastoral, muchos más, bueno, claro, a veces queremos que el sacerdote y el obispo esté metido, ¿no? Y luego decimos, no, pero queremos una iglesia, pues que sea más de laicos, y entonces ahí hay como no confusión, sino una contradicción en nuestro cerebro, yo diría. Es decir, sí hay gente de iglesia metida en estos procesos. Y nos gustaría ver más, pues, digamos, una opinión un poco con más fuerza, vamos a ponerlo así. Pero también déjenme dar un dato bueno. Un día nos habló
pidió cita a la Cámara de Minería en México, pidió cita en la conferencia del Episcopado Mexicano. Y bien, la conferencia tuvo a invitarnos a la dimensión, ¿no? Y entonces ahí estaba el representante de la Cámara de Minería. Y claro, al principio nos habló hermosamente sobre los beneficios de la minería. Claro, casi nos ponían avión y para ir a ver las mineras en el norte, ¿no? La tecnología, el gran cuidado, en fin. Claro, al terminar su discurso, o bueno, más bien de la mitad hacia adelante de su discurso, pues era para pedir que el arzobispo de Jalapa, si no mal recuerdo, pues estuviera mejor informado porque había estado opinando algunas cosas de la minería allá y pues que probablemente le habían informado mal, ¿no? Y lo pongo como un buen dato porque al final la opinión del arzobispo en aquel momento, pues claro que hizo mella y claro que no les gustó y por supuesto investigando el asunto, lo que decía el arzobispo pues era cierto y correcto, es decir, la preocupación de la gente. Entonces, más de esas cosas creo que se necesitan. Y en ese sentido, más organización comunitaria. Una cosa que nosotros pensamos es que es común que las comunidades digan no a la minería, ¿no? No a la extracción de gases, no a la... y así, hablando de territorio. A veces el problema que nosotros percibimos es que las comunidades no tienen una propuesta propia. Alguien una vez nos confrontó y nos dijo, ¿y qué tienen que tenerla? Es decir, ¿las comunidades a fuerzas deben hacer algo en el territorio? Bueno, la respuesta es no a fuerza, ¿no? Pero lo que sí creemos es que si las personas que viven ahí no se apropian de su territorio en el buen sentido, es decir, donde se haga realmente un cuidado por él, no solo no decir que no entre, ¿no? Los megaproyectos, sino que además ellos mismos hagan su propia propuesta comunitaria, donde puedan tener incluso beneficio económico comunitario, ¿no? A través de la economía solidaria, porque eso los vuelve menos vulnerables. Entonces, está de dos. La participación eclesial hace falta que sea mucho más grande. Yo creo que en esto esperemos la REMAM apoye más y poco a poco pues vaya habiendo más sensibilización por parte del clero y de los obispos, pero al mismo tiempo pues que las comunidades se organicen aún más, ¿no? No solo por resistir, sino también por proponer. Muchas gracias. Sí, era penoso de responder, no difícil. Pero bueno, esperamos que poco a poco nuestros líderes vayan en este proceso de conversión, ¿no? Que también, yo también tengo un caso parecido. Ya luego les compartiré. La siguiente pregunta es para Lirio y es sobre, así como en Querida Amazonía se dicen estos sueños, ¿no? Del social, el ecológico, el cultural y el eclesial, ¿cómo se podrían vivir estos sueños en Mesoamérica? Para responder la pregunta, me va a poner el colibrí de Honduras de la red de Cáritas para América Latina y el Caribe. Y creo que hay unos elementos, primero de no perder el foco de la conversión. Ahora mismo estoy recordando a mi amigo, hermano y colega José Raúl Suárez, con el cual fundamos el equipo de ecología hace 18 años en la Pontificia Universidad Javeriana. Él pasó a las moradas eternas el día de Santa María Reina y él recordaba que iba por unas montañas de una región de Colombia que se llama Boyacá y vio un aviso que decía más o menos que el día que talemos el último árbol, que damos la última gota de agua, que tengamos el último pez, ese día comprenderemos que el dinero no se puede comer. Y él lloró amargamente y era un agrónomo dedicado a servir a las corporaciones con pesticidas y fertilizantes y se convirtió a la agroecología y eso mismo ayudó a una conversión para hacerse un ecoteólogo. Entonces, creo que es muy importante no perder de vista que en el fondo es una conversión, una transición que tiene como eje el Evangelio.
el evangelio viviente, que es la práctica de Jesús, la misericordia, ¿sí? Y lo otro son maneras. Entonces, todo está interligado, es una casa, es una familia. Entonces, el laboratorio de la Amazonía está moviendo ese proyecto de buen vivir. ¿Qué elementos sinodales, qué elementos de convivencia, qué elementos de diálogo, de trabajo en red, como bien se ha dicho, podemos asumir desde la identidad particular de los ecosistemas y los biomas en Mesoamérica? Entonces, entender que Mesoamérica es también una porción hermosa, preciosa de la casa común. Lo segundo, además de la conciencia de la problemática, que coincide perfectamente con el capítulo 1 de Laudato Si, creo que hay que agregar la debilidad de reacciones y la disparidad de opiniones, que también lo dice el Papa en la encíclica, en el numeral 6 de ese capítulo y el numeral 7. O sea, cómo nosotros, si vivimos en la casa común, tenemos un territorio común, tenemos que ponernos de acuerdo en lo mínimo, en lo fundamental para convivir. Entonces, es un ejercicio de acción comunicativa. Y eso implica reconocer que somos muy tibios, que ante la gravedad del problema hay que ser proactivos y tener como una vitalidad que es la que vemos en las juventudes, en Greta, el movimiento católico mundial por el clima también está en esa línea profética que decía el padre Patricio. O sea, tenemos que ser corajudos, el Papa decía en el sínodo, desborde, piense más allá, no conformarnos, sino atrevernos a soñar, ¿sí? Y es trascender. Y en ese sentido, el trascender implica también ir a fondo, a la radicalidad. Y es la ecología integral, está relacionada con un modelo económico, un modelo de economía de muerte, un sistema tecnoeconómico, una alianza nefasta que idolatra el capital y atropella lo que encuentre por delante. Entonces, por eso, en este año, fíjense que el Papa tiene previsto el aniversario, digamos, de Laudato Si, que ya lo hicimos la semana Laudato Si, lanza el año Laudato Si en la plataforma 7 años, pero también tenemos la economía de Francisco en noviembre, los jóvenes economistas de todo el mundo que piensan ese modelo, que responde, que supera, genera una conversión de ese paradigma tecnoeconómico, y también el gran pacto educativo global, la Alianza Mundial de la Educación, porque es que la educación no puede ser simplemente transmisión de conceptos, sino que tiene que ser experiencia de vida, como quien aprende a montar bicicleta o a cocinar una torta o a nadar. O sea, es la práctica, ¿cierto? Y en esa práctica de la cotidianidad, creo que nosotros en Mesoamérica tenemos también una gran posibilidad de valorar lo que tenemos. Así, rápidamente, yo, frente a esta cuestión del extractivismo, está la red de iglesias y minería. Recuerdo al Eric de Honduras trabajando muy fuerte con Pedro Landa y el padre Melo, mostrando ahí. Está la herencia profética de Berta Cáceres frente a toda esa red maquiavélica del agua, de las hidroeléctricas en todo el corredor mesoamericano. Está El Salvador, Monseñor Romero, toda la ley del agua, toda la ley de la minería. Está el trabajo en Darién de Panamá, que se conecta con el Darién de Chocó y que en cierta forma es como un enlace entre el bioma amazónico y los biomas de Mesoamérica. Está muy fuerte en México también la academia, las investigaciones, el trabajo en Chiapas. Está Costa Rica, está el Observatorio Laudato Si en Costa Rica, está la oficina de la Carta de la Tierra, está la red de universidades. O sea, si cada país tiene algo que aportar en la música, por ejemplo en Nicaragua, el arte, en Guatemala, en Petén, los poetas, los movimientos indígenas, porque creo que finalmente es un asunto de diálogo intercultural y eso está a la base del signo de la REPAM y ahora de SEAMA. Necesitamos reconocernos primero como seres humanos, independientemente de nuestra condición, digamos, eclesial o nuestra creencia, y ver que tenemos a la base unas necesidades, ¿cierto? Que son las de responder a la vida plena, a la vida desbordante, que es lo que Dios quiere y la mejor manera de darle gloria y cantarle Laudato Si. Muchas gracias, Alirio. Sabemos que hay muchas preguntas todavía, pero el tiempo se acaba.
Y solo me gustaría como en un minuto, muy rápidamente, que nos compartieran un mensaje final, una reflexión final. Empezamos por David, Alirio, y luego con el padre Patricio, por favor. Y gracias. Bueno, invito pues a los animadores de Laudato Si, a los integrantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima, y invito a pensar en trabajar en esto de red. Y recuerdo una gran frase que nos dijo Alirio en la fundación de la REMAM. Supongo el autor es distinto, creo que sí lo dijiste, ya me recordarás quién era, pero la frase era, siempre con la premisa de enredarnos, ¿no? Pero sabiendo que en red hay que darnos. Y esta es la clave, pues, o sea, trabajar en red implica dar un poco de nosotros y aprender de los otros, ¿no? Para que no se vuelvan monólogos nuestras historias. Gracias. Y el padre Roberto Jaramillo, un jesuita, habla mucho de en red darnos, ¿no? No es solamente una cuestión funcional, sino de donación, de entrega. Yo diría, con las últimas palabras de la exhortación Querida Amazonia, la oración preciosa que el Papa escribe: Madre del corazón traspasado, que sufres con tus hijos ultrajados y la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía, en nuestras Amazonías, desde la Patagonia hasta Alaska, en toda la casa común, que es una gran Amazonía. Junto con tu Hijo, reina tú, para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Y ya que hay tres tipos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que ven las cosas pasar, los que se preguntan ¿qué pasó? Que seamos nosotros como el colibrí que hacen que las cosas pasen. Que edifiquemos este mundo de la cotidianidad con esa espiritualidad franciscana, actual, vigente hoy en día, para que la humanidad con H tenga ese puente de humildad y de hermandad. Echémosle ganas. Lo escuchamos, padre. Gracias. Tres cositas. Primero, un llamado a la esperanza. Este tema de la esperanza mirando a Jesucristo resucitado, que ya Lirio tocó el tema en su intervención. Yo quería rescatar eso, la esperanza en que Cristo ha vencido a la muerte, que Cristo ha vencido al pecado, que la luz pascual, en la luz pascual de Cristo, en Él tenemos nuestra victoria. Y que no nos desanime, ¿verdad? Que no nos desanime lo tardado de los procesos, que no nos desanime el mal que vemos en el mundo, que no nos desanime el monstruo grande que es todo ese tema de un mundo egoísta, un mundo consumista, un mundo que consume, un mundo que tira, un mundo que desperdicia, un mundo que es desigual, inequitativo, en fin, que mantengamos esta fuerte espiritualidad de la esperanza, y la esperanza centrada en la victoria pascual de Cristo, ¿no? El segundo llamado o invitación es a la conversión ecológica, a la conversión del corazón, a la conversión de nuestros criterios, de nuestros valores, de nuestro modo de pensar, pero también a la conversión de nuestro modo de consumir, de nuestro modo de relacionarnos, que son los grandes temas que tienen que ver con la integralidad, con la ecología integral, ¿no? O sea, que seamos reflexivos y que comencemos, porque es muy fácil hablar de los otros, ¿no? Y qué difícil es hablar de nosotros, de las implicaciones nuestras, ¿no? Entonces, un testimonio de vida. El Evangelio de hoy, de la misa del día de hoy, nos habla de eso, ¿no?
Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¡Wow! ¡Qué fuerte es eso! ¿No? Entonces, una conversión que nos lleve a una vida más coherente con el mensaje que anunciamos. Y cierro con el mensaje, más que con el mensaje, con la palabra que me gusta mucho, que Alirio utiliza mucho. Laudato si ficar, ¿no? Laudato si ficar, es decir, imprimir el espíritu de Laudato si en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy profundo. Justo también estaba leyendo la lectura de hoy. En ser testimonio, ¿no? Así es. Es algo que nos queda a todos, ¿no? Ser testimonio. Muchas gracias. Nos quedan ya poquito tiempo, pero Padre, quisiéramos que nos diera la bendición a todos los animadores del Movimiento Católico Mundial por el Clima, Capítulo México, que nos están viendo, y también, pues, la bendición de que este es el primer evento que vamos a tener pues yo espero que en muchos años más. Y ya con eso cerramos. Muy bien, gracias por la oportunidad. Y te recuerdo muy bien que estuviste de voluntaria en Panamá 6 meses, ¿ah? Después de la visita, Sí. después de la jornada, ¿verdad? De la JMJ. Así es. Pues vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre nosotros, sobre todos los que trabajan de manera activa en este movimiento católico mundial por el clima, para que estos eventos nos ayuden a laudatosificar nuestra vida y nos lleven al buen vivir en términos de ecología integral y en términos de evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al Movimiento Católico Mundial por el Clima en México. Muy bien. Gracias, Alirio. Nos vemos. Muchas gracias. Ay, Dios, Padre.